están en vivo a la una, ¿Listo? ya están en No, vivo no, a ya, las ya, dos. bebé. Ya estamos en vivo. No Dale es para allá a cierto, jugar. todavía no, no lo corran. Es que yo no lo he podido ver por estar acá. Tiene los ojos azules, azules, Hoy, azules. una, dos, sí. ¡Listos! ¡Arrancamos! A ver el bebé. Vamos. Muy bien, muy buenos días. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a este primer coloquio de turismo, arte y cultura, ahora centrado en la gastronomía. Y le damos la más cordial bienvenida a Daniel Escobedo. Él es uno de los guías más importantes de tradición que nos ha mostrado la riqueza de Campeche. Y pues le hicimos la invitación para que nos acompañara con su tema de la gastronomía de Campeche. Bienvenido, Dani. Él es uno de los grandes expertos de nuestros guías y siempre es un gusto compartir. Bienvenido, Dani, te dejamos con tu público. Muchas gracias, maestra Katy. Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes. La verdad es que el tema de gastronomía es súper extenso. Espero yo poder hablar un poco más a fondo. Quise irme más sobre los orígenes, entre otras cosas. Y bueno, como ustedes pueden ver, mi portada habla sobre la gastronomía en Campeche. De hecho, podemos ver por ahí algunos de los del triángulo de oro de la cocina mesoamericana, que más adelante vamos a abordar y vamos a hablar un poquito acerca de ello. Pero bueno, Campeche es un estado que muchas veces llega incluso a confundirse en la cocina, ¿no? La cocina peninsular es algo complicada de repente porque muchas veces la confundimos entre los tres estados que la conformamos, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, pero vamos a hacer énfasis sobre eso, ¿no? El origen es común, tenemos la cocina maya, que es el origen común de ellas. Sin embargo, vamos a diferenciar y vamos a ver la riqueza en este caso y centrarnos específicamente en la gastronomía campechana para ver esta riqueza tan particular y qué es lo que hace completamente diferente a la cocina campechana de lo que nosotros conocemos específicamente como comida peninsular. Pero bueno, vamos a iniciar con las bases. Vamos a iniciar con la cocina. Y de hecho aquí estoy, como ustedes pueden ver, voy a tomar algunas frases. De hecho estoy mencionando aquí a José Luis Juárez López, de su libro Nacionalismo Culinario, la cocina mexicana del siglo XX. Y bueno, aquí tenemos una definición muy, muy buena. La cocina es un encuentro armonioso entre el ámbito doméstico y un exponente vital de la cultura. Y que la cocina tradicional es un componente de inteligencia, imaginario, perdón, de inteligencia, imaginación y memoria para entrar el mundo real de los sabores y de los olores. Esto es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque nos da una definición muy específica y muy buena acerca de qué es la cocina y por qué nos fascina tanto. De hecho, este proceso de la cocina, de la manera de cocinar, es justamente lo que nos lleva de una necesidad natural, que es el comer, hacia la parte cultural, que es la preparación, que es el ambiente, que es la temporalidad, cuáles son los ingredientes que tenemos a mano, cuál es la manera típica de preparación, cómo ha evolucionado la cultura, para darnos esta conexión entre una necesidad vital y la parte cultural. Pero además, dentro de la cocina, sobre todo la cocina mexicana, vamos a encontrar esta mezcla de olores, sabores, texturas que hace de la cocina mexicana un patrimonio único. Un patrimonio que no es tangible, pero que es único, porque de hecho la cocina mexicana es reconocida precisamente por estas características, por el sabor, por el olor, por la textura, que nosotros vamos a encontrar y vamos a ir viendo el día de hoy justamente todo este bagaje de la cocina que, bueno, nos lleva, aparte de sentirnos orgullosos, creo que vamos a terminar con mucha hambre el día de hoy. Pero bueno, vamos a seguir. En el caso de Campeche, me gustaría aquí hacer un hincapié respecto a cuál es la base histórica de la capital específicamente, que es la que vamos a tomar en base, aunque vamos a mencionar igual la cocina de todo el estado, ¿no? Y aquí pongo como referencia una de las canciones tradicionales de Campeche, que obviamente tiene que ver con la cocina, que nos dice pan marchanta, pan caliente, zaramullo, pan batido y hojaldras a 3 por 20, que es una canción muy típica de Zoila Quijano MacGregor. Y bueno, la villa de Campeche, prácticamente estamos hablando de que es
la ciudad española más antigua de toda la península de Yucatán. Prácticamente fue fundado en 4 de octubre de 1540 por Francisco de Montejo. Y posterior a esto, un 6 de enero de 1542 se funda Mérida, Yucatán. De hecho, hace unos días ellos estaban en fiesta. Y bueno, Campeche, como tal, como capital, que aquí vemos una fotografía, que es una de las que más me gustan, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, prácticamente por ciertas características. Una de ellas es que recordemos en Norteamérica, ojo, estoy hablando solamente de Norteamérica, nosotros tenemos prácticamente dos ciudades que estuvieron completamente amuralladas. La primera, prácticamente estaríamos hablando de Quebec en Canadá, y la segunda, pues prácticamente estamos hablando de Campeche en México. Y hablo de completamente amuralladas porque literalmente, en el caso de Campeche, los 2.720 metros de lienzo de muralla que conectaban los 8 baluartes y las 4 puertas flanqueaban y cerraban completamente alrededor de lo que era la ciudad, lo que hoy en día conocemos como el centro histórico o el recinto amurallado. Y bueno, la cultura gastronómica del estado es producto prácticamente del mestizaje. De hecho, tiene sus orígenes en la cultura maya, pero como vamos a ver más adelante, esta se va enriqueciendo con la llegada de la comida de lo que vendría a ser Europa, pero no solamente es una combinación España con la cultura maya, sino vamos a encontrar que al tener esa calidad de puerto, durante muchos años Campeche fue el único puerto de la península de Yucatán y por ende fue asediado por los piratas, razón por la cual tenemos todas estas murallas, esta forma tan particular de distribución dentro de la ciudad, que es en formación de dámero concéntrica de dos plazas, y al mismo tiempo vamos a encontrar igual ese toque de combinación en la cocina, que se amplía no solamente con la cocina española, sino vamos a ver distintas influencias que más adelante vamos a hablar, que vienen desde la más lógica, que es la española, hasta la menos pensada, como es la coreana. Y bueno, en este caso, cuando nosotros hablamos de esto, toda esta parte de la comida no solamente tiene que ver específicamente con la comida, sino va muy de la mano con la cultura, va mezclando tradiciones, leyendas, historia, incluso religión. En Campeche, por ejemplo, cada uno de los 5 barrios tradicionales pues tiene su patrono, y con él durante cada uno de estas festividades, pues obviamente van relacionadas con la comida, ¿no? Qué mejor que irse a celebrar y terminar con una buena comida. Y bueno, en el caso de nosotros, pues una de las más importantes celebraciones religiosas que tienen que ver con la comida igual, pues se da en el mes de septiembre, octubre, cuando se realizan los festejos en honor del Cristo Negro de San Román, que bueno, es la figura religiosa más venerada por cuestión de las leyendas, por cuestión de la tradición, por cuestión de que, bueno, en la península incluso hay mucha gente que hace procesiones específicas por el Cristo Negro, entre otras características, ¿no? Pero bueno, en este caso igual tiene que ver con la pesca, porque bueno, se le atribuye igual ser protector de los marinos y los pescadores. Y bueno, a igual otra tradición se combina aquí, que es la famosa vaquería peninsular, que es la que compartimos ahí sí en general con toda la península de Yucatán, donde se baila, por ejemplo, la famosa cabeza de cochino, que es una celebración muy pintoresca donde precisamente una cabeza de cochino va liderando como un pequeño desfile y posteriormente se ponen a bailar con las danzas tradicionales de la región atrás de ella, y sirve muchas veces, de hecho, esto no solamente para la celebración de las deidades, de los santos y de esta expresión religiosa, sino incluso cuando regresa alguien que es muy querido o alguna personalidad de la ciudad, se utiliza mucho lo que es la cabeza de cochino, ¿no? Y en este caso, para nosotros, cada vez que la vemos en el centro histórico de Campeche, pues prácticamente es para dar inicio a las celebraciones del mes de la campechanidad, que pues obviamente, como habíamos dicho, es obvio que va a ser en octubre, ¿no? El 4 de octubre de 1540, como habíamos dicho, se funda la ciudad. Pero bueno, aquí vamos a hablar directamente ya a la comida campechana, vamos a ingresar un poco directo hacia la comida campechana. Y aquí tenemos una muy buena fotografía que nos deja ver algunos de los platillos tradicionales de la semana campechana, que ahorita lo vamos a abordar igual. Pero bueno, aquí les dejé una pequeña frase, un pequeño pensamiento muy interesante. No hay fiesta sin comida, ni veneración sin ofrenda. En parte con esto se explica la tradición que llena de alegría al campechano al saber que después de cada evento, sentarse a la mesa significa disfrutar de los sabores de la tierra.
Definitivamente, si de algo saben mis paisanos, es del buen vivir y sobre todo completando del buen comer. Creo que por eso nosotros como campechanos no estamos nada flaquitos. Digo, creo que soy un ejemplo claro de ello. Pero bueno, en este caso, para entrar y para hablar acerca de la gastronomía de un sitio, primero nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es la definición de gastronomía. Y es que hablando sobre el tema, cuando la maestra Katy tuvo a bien invitarme para hablar acerca de la gastronomía campechana, la verdad es que una de las primeras preguntas que estaba haciendo con los chicos que tengo aquí en servicio social era la gastronomía. ¿Qué entendían ellos por gastronomía? ¿Cómo podríamos definir la gastronomía en términos coloquiales? Y bueno, en este caso me estoy apoyando directamente en una referencia específica en un libro, en este caso el libro de Comida, Cultura y Modernidad en México, que es Perspectivas Antropológicas e Históricas, que es en base al UNAM. Y bueno, en este caso la gastronomía nos las define que es el uso de diversos productos comestibles de origen de cada región, de un país o un continente, para el empleo de costumbres alimenticias que surgen de la necesidad de sobrevivir, que a pesar de estar vinculadas casi de manera exclusiva con el acto de comer y alimentarse, convergen con los aspectos culinarios y culturales de cada sociedad que se relaciona con los propios ciclos de la vida del hombre, los cuales han establecido con el medio que los rodea y del cual obtienen sus recursos alimenticios, el modo en que los utilizan y todos aquellos fenómenos religiosos, sin importar el clero, ritualistas y protocolarios que tienen que ver con el consumo final de viandas. Ahora, ¿cómo se explica esto? Miren, esto de hecho es más o menos un diagrama de la definición que teníamos ahí. De hecho, este diagrama pues prácticamente surge de esa definición, para ser honesto. Y aquí vamos a ver cómo se conectan prácticamente la gastronomía. Recordemos que obviamente la gastronomía tiene que ver o se fundamenta en esta necesidad vital que nosotros tenemos obviamente de comer, ¿no? Y esta pues obviamente se va a superponer acerca de pues los ciclos, tanto los ciclos de vida anuales como los ciclos de vida del hombre. Obviamente tiene que ver con los aspectos de siembra, cosecha, la temporalidad. Y en el caso de nosotros en el mundo maya, de hecho, tiene mucho que ver incluso dentro de las construcciones de las mismas ciudades. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a las ciudades mayas, a los vestigios mayas, nosotros podemos ver en gran parte de estos vestigios algunas características o algunos elementos constructivos que tienen que ver incluso con estos ciclos. Por ejemplo, si nosotros vamos a la zona arqueológica de Tzna, por ejemplo, vamos a encontrar algunas características muy particulares. Disculpen el ruido de fondo, la verdad es que les soy honesto, me dejaron aquí a cargo a la mascota, tiene 4 meses y anda ladrando por todo, disculpen por el sonido de fondo, ¿eh? Y bueno, como les comentaba, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Tzna, a la plaza principal de Tzna, y vemos la Nojochná, y al fondo vemos lo que vendría a ser una plaza elevada de manera artificial, que es un conjunto triádico como tal. Bueno, este conjunto triádico con la Nojochná, combinados prácticamente lo que hacen es un calendario solar. De hecho, la plaza se orienta norte, sureste, oeste. Y bueno, a través del movimiento sinódico de la Tierra, de este efecto que produce para nosotros, que es el desplazamiento de la salida del Sol, que empieza de un punto A al inicio de año, se desplaza a un punto B y de regreso se para a mitad de año para regresar al punto de partida. Bueno, esto se utilizaba prácticamente como parte del calendario, poniendo 3 edificios sobre la salida del sol y determinando a través de la posición del sol, pues cuándo se iba a ver calor, cuándo frío, cuándo lluvias, cuándo sequías, cuándo preparar la tierra, cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo llevar a cabo ceremonias. Y obviamente, pues ahí está el ciclo importante, ¿no? Que es la siembra y la cosecha. En este caso, los 3 elementos que tenemos en un grupo o un conjunto E, pues van prácticamente para los equinoccios y los solsticios. En este caso, eh, uno de ellos, que es la parte central, siempre nos va a hablar de la parte de siembra y de cosecha, que obviamente va a marcar una de las partes importantes dentro de este calendario y que
obviamente va a infundir no solamente sobre la cocina específicamente, la siembra y la cosecha y todos estos ciclos de todos los materiales que nosotros tenemos presentes, sino incluso dentro de la religión, dentro de las ceremonias y obviamente, como estamos hablando, dentro de la parte constructiva de los mismos edificios. Pero bueno, esto se va a traspolar, como vemos, a lo que son los usos y costumbres, que bueno, va respecto a la religión y respecto a los ritos o rituales, que como les decía en el caso o en el ejemplo que poníamos de esta actividad, de este calendario solar, como se conoce como grupo conjunto en arqueología maya, pues tiene que ver específicamente con esos aspectos religiosos, hacían ceremonias y prácticamente quien leía el calendario solar, pues era el sacerdote, ¿no? Quien interpretaba y daba la interpretación y daba los tiempos específicos para la población. Pero bueno, en el caso de esto, de esta definición, obviamente, pues nosotros tenemos que meter esta definición o, bueno, justificar el por qué estoy utilizando esta definición, ¿no? Y obviamente en el caso de Campeche, si nosotros lo proyectamos, pues vamos a ver esta definición que entra perfectamente o encuadra perfectamente en esto. ¿A qué me refiero? Miren, en Campeche, hasta hace algunos ayeres o incluso aún en la actualidad, para ser honesto, aunque ya en menor grado, todavía se lleva a cabo la tradición de que tenemos un plato específico, perdón, un plato específico para cada día de la semana. La semana campechana de la comida es muy, muy particular. Les digo, aunque en menor grado, conozco, incluso tengo compañeros dentro del medio que la siguen religiosamente. Y bueno, esta pues obviamente va basada en los ciclos de la vida, que igual a su vez va a derivar de los momentos agrícolas y pesqueros de la ciudad y al mismo tiempo tiene mucho que ver con las festividades religiosas católicas, sobre todo en el ámbito de las prohibiciones y permisiones que bueno, van a derivar en un menú muy específico. En el caso de nosotros, por ejemplo, aquí en la imagen, podemos ver uno de los platillos más representativos de Campeche, que es el famosísimo pan de cazón. Que bueno, el cazón, si nosotros nos remitimos a él, pues el cazón en realidad es un escualo, más que un pescado es un escualo, entonces prácticamente estaríamos comiendo un tiburón. Y bueno, lo que se hace es que como ustedes pueden ver en la imagen, pues son tortillas hechas a mano que se hacen prácticamente al comal y se coloca primero una, se vierte lo que es lo que viene a ser en este caso el cazón con el frijol, con los frijoles refritos, se pone otra capa, se vuelve a hacer lo mismo y por último se pone una última tortilla que se baña con una salsa roja de tomate y como ustedes pueden ver, pues arriba lo corona el chile habanero, que es uno de los que no pueden faltar dentro de la cocina campechana. Como buenos peninsulares, es básico el chile habanero. Y normalmente este va toreado o pasado a fuego. Y es muy importante tenerlo porque le da ese dejo de sabor. En realidad, eh, tiene que llevarlo. Si no quieres que pique, pues lo único que haces es moverlo a un ladito y ya nada más le da sabor. Y si uno quiere que pique, pues lo que haces es romper el chile y mezclarlo, ¿no? Para que agarre ese picor tan característico y por lo general es servido con aguacate, como podemos ver en la imagen. Pero bueno, no solamente tenemos el pan de cazón, como podemos ver aquí tenemos una lista de cada uno de ellos. De hecho, ahí podemos ver que el lunes nos toca el famosísimo frijol con puerco, que de hecho si ustedes se fijaron, andaba por aquí, ahí en el tazón, ahí tenemos parte del frijol con puerco. El chilmole para el martes, el miércoles pues prácticamente es el potaje, que son las lentejas, ya sea con lentejas, con ispelón. El ispelón, para que ustedes tengan una idea, es más o menos como un frijol tierno que se utiliza en la región, o en su caso se utilizan igual los garbanzos. El jueves o es el tzig de venado o el bistec de cazuela. El viernes, pues obviamente el típico pan de cazón. El sábado es el chocolate lomo y el domingo pues es el puchero de tres carnes que como su nombre le indica pues es un puchero que lleva en este caso lo que es cerdo, lleva pues obviamente la vaca y lo que es el pollo. Y bueno, en el caso de la cocina campechana, pues
debemos de hablar esto, ¿no? Como les comentaba al inicio, normalmente la comida campechana es muy confundida o muy relacionada con la comida peninsular, con la comida yucateca, que obviamente vamos a tener ahí ciertas conexiones porque como vamos a ver más adelante, su origen viene directamente de la cocina maya. Sin embargo, como habíamos mencionado anteriormente, pues esta cocina se va a enriquecer de muchos aspectos que vienen precisamente de la parte comercial. Creo que desafortunadamente mi presentación no tiene un pequeño cuadro, sin embargo, este cuadro pues prácticamente lo que nos haría sería pues para mezclar lo que es la comida criolla, que pues es la combinación que vendría a surgir en este caso de la cocina maya con la española, lo que viene a ser la gastronomía árabe, porque recordemos, si hacemos un retroceso histórico antes de la conquista, recordaremos que pues los reinos hispánicos, porque todavía no existía España como tal, al menos no durante la época de las expediciones. ¿Qué es lo que pasa? Ellos estaban saliendo de las invasiones moriscas. Incluso recordaremos que cuando se hace la conquista militar, el santo patrono de los españoles era Santiago de Compostela, que igual lo conocemos muy regularmente como Santiago de Matamoros, que ese es el origen de que tengamos no solamente aquí en México Matamoros, sino muchísimos Matamoros a lo largo de América Latina. Y bueno, ahí va obviamente combinada la comida árabe. Por ejemplo, en el caso de Campeche tenemos los kibis, que el kibi pues prácticamente es una receta árabe que está regionalizada. En las calles de Campeche tú puedes estar en el centro y en las esquinas te van a estar vendiendo los kibis, que es prácticamente el mismo kibi que podemos comer en la cocina árabe, pero aquí se regionaliza. O sea, como que se cuenta como es un kiwi región 4, lo que hacemos pues prácticamente es añadirle la cebolla roja curtida junto con el chile habanero, que como les decía pues es un infaltable de la cocina peninsular. Y bueno, igual se va a combinar, por ejemplo, con lo que viene a ser la comida del Caribe o la gastronomía del Caribe, que bueno, recordemos que en este caso la gastronomía del Caribe pues tiene cierta influencia de la comida que viene de África. Por ejemplo, nosotros incluso cuando hacemos o comemos cualquier platillo, si nosotros tomamos ese tiempo de poder disfrutar de ese sazón, eh, de cómo, por ejemplo, cambian los sabores, explotan en la boca y qué ingredientes tiene, que aparte de que disfrutas más la comida, pues te vas dando cuenta de las influencias de esta comida fusión, de esta famosísima comida fusión que nos habla normalmente en gastronomía. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, toda comida que se sazona específicamente con coco, por ejemplo, pues obviamente tiene sus orígenes en la comida africana, tiene cierta influencia que a nosotros nos viene desde la parte caribeña. Por ejemplo, una comida típica del Caribe que vamos a encontrar como comida fusión si nos salimos de Campeche, sí, pero siguiendo en la zona maya, es, por ejemplo, si nosotros vamos a Belice y comemos un rice and beans, ¿no? Que no es el típico moros y cristianos que nosotros tenemos o el arroz con frijol mezclado, sino que el rice and beans de ellos, pues prácticamente es precisamente tomar el arroz y el frijol y sazonarlo con coco. Entonces se sazona con coco y después se sirve el platillo junto con el cerdo, que ahí vemos ya la adición española, en salsa de achiote, que ahí vemos la parte maya, y se sirve normalmente con tortillas de maíz hechas a mano, que algunas personas incluso llegan a combinar esas tortillas de maíz con el coco rallado. Entonces es una combinación exquisita que da un enriquecimiento, ¿no? Con esta mezcla. En el caso de Campeche lo podemos encontrar con uno de los platillos, creo que más copiados de la región de Campeche, que mucha gente de repente se sorprende que lo tengamos, que es los camarones al coco, que surgen precisamente esta comida fusión en el puerto de Campeche, ¿no? Y ahí vemos obviamente al utilizar el coco, pues esta influencia caribeña. Bueno, en el caso de la gastronomía de ultramar, que viene prácticamente esta gastronomía de ultramar, pues viene de lo que vendrían a ser los piratas, que vienen y empiezan a llegar, aparte del comercio,
que como les comentaba, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos platillos de la península que sin esta llegada de estos productos a través del comercio, a través de la piratería, entre otras cosas, pues obviamente no los tendríamos, como es la famosa adhesión del queso Gouda o el queso holandés o el queso de bola, como igual se le conoce en la zona, que bueno, sin él no tendríamos el famoso queso relleno, que es parte de la cocina peninsular y obviamente igual de Campeche, que bueno, es delicioso, pero pues obviamente el queso Gouda es parte de la parte central, que bueno, es un queso que viene directamente de Europa, ¿no? E igual, pues tenemos algunas otras etapas, no solamente tiene que ver la conquista, sino por ejemplo, la época de las haciendas, con la llegada, por ejemplo, de la explotación de el llamado oro verde, que bueno, en este caso nosotros incluso se han hecho trabajos históricos por ahí de las cartas de navegación de los primeros asiáticos que llegaron, que particularmente eran coreanos que venían a trabajar a las haciendas, que igual influyen dentro de la gastronomía, ¿no? Recordemos que todo este proceso de aculturación y endoculturación, pues obviamente van a ser un factor que va a influir no solamente en la parte de las costumbres y tradiciones, sino con la gastronomía, entre otras cuestiones, ¿no? Es por eso que tenemos que hablar de estos factores históricos que van moldeando, obviamente, la comida de cualquier región, llamémoslo la región que ustedes quieran, siempre va a tener o va a ser moldeada específicamente, tanto por los factores naturales, como veíamos anteriormente, como los ciclos de cosecha, cuáles son los materiales que tenemos a mano. En el caso de nosotros en Mesoamérica vamos a encontrar el triángulo de oro que comentábamos, que es el frijol, el maíz y el chile, ¿no? Que obviamente estos tres factores van a moldear, al darse de manera natural en Mesoamérica, pues van a moldear gran parte de la cocina mesoamericana que nosotros tenemos, que disfrutamos en cada uno de nuestros estados y que pues es motivo de orgullo y presunción para nosotros. Pero bueno, creo que ya me metí demasiado el tema, discúlpenme. Vamos a irnos directamente hacia esto de la cocina campechana, que bueno, en el caso de la cocina campechana, como vemos aquí, comparte con la culinaria nacional tres rasgos que confieren el aspecto de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Obviamente tenemos que justificar esta parte, ¿no? Digo, es una cocina histórica que obviamente, como veíamos, es una evolución. Prácticamente la cocina maya no desaparece, como vamos a ver más adelante, porque sigue yendo, pero esta se ve enriquecida prácticamente con la llegada de estos nuevos materiales, ¿no? Con la llegada de todos estos ingredientes que van a enriquecer, ¿no? De hecho, una de las cosas que tiene la cocina maya es que prácticamente el uso y las técnicas, de hecho tenemos varias técnicas de cocción, que en algún momento cuando nos dio una plática el chef Rafael Meneses, él nos hablaba incluso de algunas técnicas de cocción, donde incluso se utilizaban piedras calientes para meterlas dentro del caldo y cocinar, entre otras características, ¿no? Que incluso llegan a ser a las cocineras tradicionales de la península de Yucatán, pues muy particulares, sus platillos muy especiales e incluso algunas técnicas exclusivas de ciertas familias o de ciertos grupos de ciertas regiones dentro de la península de Yucatán, ¿no? Y bueno, este es, como les decía, pues estas técnicas jamás se han perdido y lo único que se hace pues es mantener estas características, estas técnicas de cocción y pues enriquecerse con la llegada de nuevos materiales, ¿no? La adhesión de estos materiales e ingredientes dentro de la región del Mayab, pues lo que hacen es hacer muchísimo más rico esto, ¿no? Que si tenemos, por ejemplo, los tamales, que incluso más adelante vamos a hablar de ello, incluso vamos a mostrar dentro de las diapositivas alguna escena por ahí de la Chitnap de Calakmul, que es uno de los tres grandes ejemplos de pintura mural. Y bueno, la Chitnap llama muchísimo la atención, sobre todo en el tema que estamos abordando, porque a diferencia de las pinturas murales de, por ejemplo, las que tenemos en Chiapas o las que tenemos en Guatemala, en San Bartolo, y en el Templo de las Pinturas de Bonampak, que son pues prácticamente bélicas, por ejemplo, en el de San Bartolo es netamente bélico, en el caso de lo que es en este caso el Templo de las Pinturas de Bonampak, pues nos habla de la vida de Chamuán II, la alianza con Bajo Jaguar IV,
la guerra contra el señor de Saxí, etcétera. En el caso de la Chignap de Calakmul, pues es un aspecto de una ceremonia que gira en torno al cacao, ¿sí? A la entrega del cacao por parte de la élite maya hacia la gente común, para que ellos al menos una vez al ciclo pudieran disfrutar, degustar y poder sentir el sabor del cacao y poder disfrutar de ello, ¿no? Entonces, no solamente es este enriquecimiento, sino como les decía, incluso la creación de nuevos platillos que surgen de la combinación de estos materiales, que llegan históricamente de algunas, no solamente de algunos procesos violentos como es la conquista de la península de Yucatán, sino incluso con el arribo de esclavos para el trabajo en las haciendas, como es el caso de la inclusión de la comida coreana dentro de la comida campechana, ¿no? Igual tiene el carácter popular, que bueno, es conferido por la mezcla de los nuevos ingredientes traídos por la conquista, mejorando, inclusive creando nuevos platillos, que es lo que hacíamos referencia. Pues obviamente esta creación de nuevos platillos es indefectible a la llegada de estos materiales, ¿no? Tanto los procesos de cocción como este uso de técnicas específicas de cocción maya junto con los nuevos materiales y los existentes, pues no van a declinar o van a terminar al final de cuentas en nuevos platillos o nuevos procesos o incluso el enriquecimiento de los ya existentes, ¿no? Y bueno, se gestó en el seno de la tradición religiosa mesoamericana. Y bueno, esto igual tiene mucho que ver la religión, obviamente, mesoamericana con la creación de platillos, ¿no? Estas raíces mayas, por ejemplo, en el caso de nosotros, que nos muestran el simbolismo y la ceremonialidad con la cual se generó. Un ejemplo está en la imagen que tenemos en la presentación, ¿no? Este es un platillo exclusivo que de hecho lo vamos a estar mencionando mucho, este es el pibipollo. En algunas regiones de la península, por ejemplo, en Yucatán se le conoce como mukbipollo, pero bueno, el pibipollo para nosotros pues es un tamal eh, que tiene ahí la adhesión, por ejemplo, del pollo, algunos le ponen cerdo y ahí va variando, pero por ejemplo, este es un platillo que tiene mucho que ver con la parte mesoamericana de la cosmogonía, la simbología y la parte ceremonial, porque este es un platillo exclusivo normalmente para el Día de Muertos. Por lo general lo vamos a encontrar en los altares de Día de Muertos, pero además lo vamos a encontrar igual en celebraciones especiales. La verdad es que hasta el día de hoy no he conocido este extranjero que no le gusta el pibipollo. Nosotros cuando tenemos lo anhelamos, pero un mes después de comerlo ya no quieres, lo tienes en el refri, es desayuno, almuerzo y cena casi un mes del pibipollo, ¿no? Pero bueno, lo tenemos una vez al año y la verdad es que se disfruta y no solamente por nosotros como locales, sino por aquellos que se han decidido venir a vivir aquí, que se les vuelve una adicción y una fascinación. Desafortunadamente, como les decía, generalmente es para los días de muertos, que es un platillo exclusivo y que de hecho todo este platillo tiene una representación. Incluso hablar de la representación del pibipollo creo que sería motivo incluso de una sola conferencia, solamente de hablar de cuáles son los ingredientes y cómo esto va representando incluso al muerto dentro de, ¿no? Es una representación de la persona como tal y esa conexión con ciertas ceremonias que en el caso de nosotros pues obviamente es como el altar de muertos y en algunos otros lugares como en el caso de la región del Camino Real, donde tenemos ciertas poblaciones como lo son, en este caso, por decir algunos, es el Chacán, Pomuch, Tenabo, Pocboc, Santa Cruz Pueblo, Santa Cruz Hacienda, Nunquiní, donde se lleva a cabo, por ejemplo, la limpieza de huesos. Y ahí tenemos igual la presencia del pollo, de ciertos panes que tienen que ver con la tradición de Día de Muertos y llevan un simbolismo que tiene o va relacionado con el aspecto mesoamericano. Y bueno, la gastronomía, como lo habíamos comentado anteriormente y me encanta que está aquí reforzado, la gastronomía incluye el momento de elaboración del platillo como una rica manifestación de los sentimientos y costumbres de nuestros pueblos, la cual le confiere a la misma un carácter cultural. Todo ese proceso
de que, por ejemplo, la familia se junte para abrir el hoyo, para enterrar, por ejemplo, el pibipollo, para esperarlo, incluso la preparación previa. Por ejemplo, mucha gente no sabe que estos pollos que se utilizan, por ejemplo, para el pibipollo, son castrados meses antes para mantener la pureza del platillo. Y además, una vez que se saca, hay un cierto rezo en el altar, entre otras cosas, y lleva un proceso, lleva toda esta tradición de llevar la costumbre al pie de letra y poder ver cada uno de los pasos. De hecho, cuando es Día de Muertos, mucha gente, cuando viene a la región, no se espera todo ese ritualismo, toda esa ceremonia, toda esa cosmogonía que va representada y que tiene que ver con todo esto, ¿no? Con el Día de Muertos, con la comida, con la tradición, con los rezos, con las tradiciones únicas de la región. Y bueno, como les decía, en este caso, pues vamos a irnos directamente sobre los orígenes, ¿no? Aquí vamos a hablar de la cocina maya y como ustedes pueden ver aquí, pues tenemos prácticamente una imagen tomada de la Chicnam de Calakmul antes de su restauración. Para todos aquellos que les gusta la cultura maya, esto es antes de la restauración, era durante el proceso de restauración. No tenía otras fotografías más que esas durante el proceso de restauración, pero bueno, me faltó de repente ahí buscarla en internet. Me imagino que ahí habrán algunas ya con el proceso ya terminado de restauración, que ya desde hace algunos años lo tiene. Como les decía, pues aquí podemos ver perfectamente cómo están en la preparación y no solamente tiene que ver la preparación, sino incluso el disfrute. Y es aquí donde comentamos precisamente que este proceso cultural no solamente tiene que ver con el aspecto de saciar una necesidad vital que nosotros tenemos, que es la comida, sino tiene que ver igual con la preparación, con el proceso, con los tiempos, incluso por ejemplo, cuando ha pasado de que te dicen, no, pues dale una pizquita de sal, ¿no? Y, por ejemplo, las cocineras tradicionales o las abuelitas cuando están haciendo la preparación que de repente no tiene medida específica, ellas van, prueban de la cuchara y dicen, no, pues le falta esto y agarran con un puñito y pum, le ponen aquí, le ponen allá y no sale el sazón tan particular, ¿no? De las nuestras cocineras tradicionales. Y bueno, aquí en la cocina maya no me quedó más que hacer un pequeño apunte en la parte superior derecha de mi presentación, haciendo referencia al Popol Vuh, donde dice, solo el maíz entró en la carne de nuestros padres. Recordemos que los mayas, dentro del Popol Vuh, los antepasados escribieron acerca del origen del hombre, que es a través del maíz, que obviamente tiene que ver con esta mezcla, ¿no? Con esta cocción. Creo que de repente ahí, depende de la cocción, pues igual se justifica el color de piel. Yo creo que me chamusqué un poquito, pero bueno, es parte del proceso. Pero bueno, vemos aquí cómo incluso la cocina, la comida y esta ritualidad, e incluso este origen, ¿no? Cómo justificamos incluso la creación con parte de la comida que es básica para nosotros, ¿no? En el caso del mundo maya, pues el maíz. Y bueno, en este caso igual vamos a hablar un poco acerca de esta parte, ¿no? En la cultura maya, pues prácticamente encontramos la vigencia de costumbres de nuestras comunidades indígenas que realizan en nuestros días diversos rituales en los cuales se conjuga misticismos, cosmogonía y obviamente la parte importante en la que todos disfrutamos después de toda la ceremonia, que es la comida. Y esto es algo que para nosotros es muy importante. De hecho, una de las cosas que nosotros tenemos aquí es que es un aspecto único porque no son shows, no son espectáculos, sino es una ceremonia viva que se lleva a cabo en las comunidades y que ni siquiera está hecho para venderse, por así decirlo. Y esta es la parte donde me toca hacer un poco de crítica antropológica en esta parte, ¿no? De repente nosotros como turisteros, nosotros pues ayudamos a fijar estas costumbres, a que no se pierdan a través de generar pues ganancias a estos pueblos. Obviamente nosotros tenemos que ser o generar un turismo que deje beneficios a las comunidades, no solamente llegar y hacer turismo y quedarnos con todo, sino igual esta parte de
poder dejar a las comunidades, ¿no? Pero tampoco quiere decir que nosotros tengamos que llegar y tener una intromisión muy o directa más de lo que debíamos de tener, como se da en ciertos sectores donde incluso te ofrecen ceremonias mayas. Y a mí me ha tocado de repente llegar con turistas y decir, oh, voy a, pagué $250 por una ceremonia y llega un tipo que ni siquiera es maya, es alemán, que ni siquiera tiene idea de una ceremonia maya y te hace ahí unos adornitos bonitos ahí y te inventa una historia y pues el que no sabe se la cree. Y no es el caso, ¿no? El caso es de tener o mantener las tradiciones vivas, pero las tradiciones originales de nuestros pueblos, de nuestras costumbres, ¿no? Y en el caso de nosotros, gracias a esta supervivencia, esta capacidad de adaptación del pueblo maya y esta obstinación de la costumbre, pues se ha logrado mantener ciertas raíces o ciertas ceremonias que obviamente van muy de la mano con pues obviamente estas tradiciones y estas costumbres. Como hablábamos anteriormente, pues una de ellas y una de las más conocidas, pues es el Hanal Pichán, que es la festividad de los muertos, que era lo que les decía. Por ejemplo, ahí tenemos la ceremonia, la sacralidad, la cosmogonía, que es la preparación, por ejemplo, los pibipollos, que ahí justamente lo tenía en la punta, yo decía dónde lo había dejado, que aquí tengo justamente como los pollos son castrados, pues prácticamente con meses de anterioridad, como lo marca la tradición, pues prácticamente para que se mantenga pues esta parte de pureza dentro de la ceremonia, lo que se les va a ofrecer a los difuntos, etcétera, que de hecho vamos a tener en cuenta que a diferencia del resto del país, donde, por ejemplo, nosotros tenemos el Día de Muertos y son ciertos días específicos, pues vamos a encontrar eh, que en el caso del mundo maya, pues es todo el mes tenemos la celebración y se mantiene abierto Xibalbá durante todo ese mes, ¿no? Que nos la pasamos comiendo pollo todos los días. Pero bueno, otras ceremonias que tienen mucho que ver es, por ejemplo, el Janlicol. Estas ceremonias que vienen después creo que son de las menos conocidas. El Janlicol, por ejemplo, es la ceremonia a los dioses del monte, lo que nosotros conocemos como los Balamobó, que bueno, protegen las milpas y al campo. Y bueno, en esta ceremonia pues prácticamente se ofrece el sacá, que es una bebida deliciosa, que es como un atole que lleva ahí algo de balché, miel de abeja melipona, entre otras cuestiones que es una bebida espirituosa, por no decir alcohólica, y que más de un especialista al momento de investigarlo se ha dado más una borrachera con sacá, pero créanme, es delicioso el sacá, es una bebida que si bien es una de las más tradicionales que nosotros tenemos aquí, no la van a encontrar específicamente vendiéndose en una tienda o vendiéndose de manera turística, de manera más de volumen. ¿Por qué? Porque primero es una bebida netamente ceremonial, que es delicioso, es lo más delicioso que yo les puedo asegurar, pueden probar en la vida, pero igual por su preparación es muy difícil su conservación, que ha ayudado a que tampoco se explote de esta manera, pero les digo, sobre todo esa parte de que es una bebida ceremonial específicamente, ¿no? Y obviamente va acompañada va ahí por el balché, pues es la bebida típica, específica de lo que vendría a ser en este caso, pues digámoslo así, la bebida espirituosa por excelencia del mundo maya. Y bueno, y los pibes, que pues esos no pueden faltar. Como les decía, no solamente van para el Día de Muertos, sino para ciertos eventos especiales, ¿no? Ahora, igual está el mamanchac o el chac como normalmente yo le conocería, que bueno, esta es una ceremonia para pedir lluvia y de hecho esta es muy particular, ¿eh? Porque por ejemplo el chac no sé si algunos de los que nos están escuchando de la península les habrá tocado ahí hacerle de ranita. De hecho, creo que esta es una de las imágenes que tenemos ahí. Normalmente a los niños se les pone a croar como ranitas durante la ceremonia porque se cree, por ejemplo, en la ritualidad maya, que este croar pues llama la lluvia, ¿no?
Entonces, por eso te ponen ahí a croar como ranita a los lados del altar durante la ceremonia. Y bueno, tu recompensa pues viene después de hacer el trabajo, que es la comida, ¿no? Que la gran mayoría de los niños pues vamos para la comida. En aquel entonces, pues yo, al menos yo lo hacía, y como ustedes pueden ver, pues me encanta la comida, ¿no? Ahora, vamos a encontrar algunas otras ceremonias que van relacionadas con esto, por ejemplo, el Hetzmek, que en este caso es la consagración de los dioses mayas del bebé, que normalmente es menor de un año, por lo general se hace a los 6 meses, que bueno, consiste prácticamente en cargar al pequeño, ¿no? Nosotros vamos a tener un padrino, una madrina que prácticamente lo que va a hacer es agarrar al bebé, ponerlo sobre las caderas, y normalmente se utiliza a alguien que pues lleve una cierta materia, no sé si los papás quieren que sea abogado, pues envían un abogado y este lleva algunos materiales de su trabajo, etcétera. Y bueno, la idea es de que se abran las piernitas del bebé y este quede sobre la cadera, y prácticamente al momento de hacer esto, pues bueno, están introduciendo el espíritu específicamente del guerrero jaguar dentro del que trae el padrino hacia el hijo, otorgándole este empleo o esta actividad. Y bueno, después la madrina, que es pues prácticamente la discípula de Dios Ischel, y bueno, ambos como representantes de vencedores de la muerte, ¿no? Y obviamente después de eso, pues se hace la comilona. Y bueno, este es uno de los menos conocidos, igual, pero uno de los que traen igual una carga cosmogónica muy, muy importante, que es el Capatsigil, que bueno, en este caso, pues tiene que ver con los cenotes. Los cenotes, si nosotros nos relacionamos con la cultura maya, pues vamos a ver que son elementos sagrados, porque recordemos que para nosotros la entrada al inframundo era el agua, y prácticamente estos cenotes eran la entrada a estos puntos específicos de agua, ¿no? Entonces, prácticamente lo que hacen aquí son que los jóvenes, que normalmente los hombres están por ahí de los 14 años y las mujeres de los 12 años, bueno, estos se sumergen dentro del cenote, ¿ven? Se sumergen dentro del cenote, y bueno, es prácticamente la idea de entrar y renacer al cosmos, ¿no? Renacer ahí, renacer de las aguas del cenote y emerger prácticamente con el espíritu del Dios vencedor de la muerte, ¿no? Entonces, esta idea del renacer, que igual va relacionada igual, por ejemplo, con el ciclo de siembras y cosechas, por ejemplo, en el caso del maíz, que todos los ciclos, pues tiene que morir dentro de la tierra para renacer y alimentar prácticamente a sus hijos, ¿no? Que son los dioses del maíz. Pero bueno, aquí vemos una serie de tamales dentro de las fotografías. Y bueno, a pesar de lo que viene a ser la larga historia de intentos de dominación, de transformaciones, adherencias, la magia y la fuerza del pueblo maya pues sigue vigente y se sigue entremezclando con el quehacer diario de la vida, no solamente de las poblaciones al interior, sino incluso dentro de la misma ciudad capital, ¿no? Entonces, esta tensión entre pérdida, ganancia, entre esta culturación y endoculturación y este proceso histórico que hemos sufrido, pues lo que nos lleva es una clasificación nueva de estas comidas que nos van a dividir entre la comida cotidiana y la comida festiva. En el caso de la comida cotidiana, pues prácticamente se realiza con los ingredientes considerados de autoabasto, como sería el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, y en general todos los productos que vienen específicamente del traspatio. Recordemos que en la cultura maya, todas las cocineras tradicionales pues tienen esa cultura del traspatio, de tener ahí sus sembradíos y utilizar los materiales muy, muy frescos. Por ejemplo, yo me acuerdo todavía de mi bisabuela que si necesitaba, no sé, pasote, estaba cocinando, salía, agarraba su manojo de pasotes de su traspatio, lo lavaba muy bien y vamos para la comida, ¿no? Entonces, esa tradición de mantener esa cuestión del traspatio, de las milpas alrededor de las casas. Y bueno, en este caso, pues son comidas muy rápidas, muy simples. Yo me acuerdo todavía con mi bisabuela que yo le caía a veces de improviso y no me dejaba irme sin comer, y
Y yo lo primero que le decía, oye, abuela, pues es que no tengo tiempo. Me decía, mira, en 15 minutos, y en 15 minutos te hacía un caldo, te hacía una comida riquísima, que hasta el día de hoy sigo anhelando todavía la cocina de mi bisabuela, que todavía no he probado algo similar a ella, ¿no? Digo, igual de ahí tiene que ver esa parte sentimental, además de la tradicional, ¿no? Y del arraigo cultural que tenemos, pues obviamente tiene que ver lo sentimental y el recuerdo, ¿no? Pero bueno, y bueno, y en este caso no solamente son rápidas y requiere poca elaboración, sino igual van a depender mucho, obviamente, de las estaciones del año, ¿no? Qué tanto en el año vamos a tener los ingredientes necesarios para la preparación. Y bueno, y dentro de la comida, de ser la comida festiva, pues prácticamente se realizan durante las festividades, que era como habríamos, ¿no? Cada vez que hay una festividad o algo, pues hay ciertos platillos específicos que se dan, pero pues obviamente tiene que ver con que la festividad se va a dar siempre durante ese momento, durante ese específico momento, por ejemplo, las fiestas religiosas y los meses en que se dan, los patronos, etcétera, pero igual tiene que ver con nacimiento, boda o muerte, por ejemplo, porque recordemos que la tradición mexicana no solamente celebra la vida y el inicio o la ampliación de la misma con las bodas, sino incluso la celebración de la muerte, abrazándolo y siendo un punto cultural muy importante para la parte mesoamericana, ¿no? Y ahí es donde destaca la preparación de de ciertos platillos, como son, por ejemplo, la cochinita pibil, que la vamos a encontrar en toda la península de Yucatán, así como el relleno negro o blanco, el escabeche de pavo, los tamales, como los que vemos aquí, los colados, como es el que tenemos en la imagen en la parte central del lado izquierdo, o los tamales torteados, como el que vemos del lado derecho, el pibipollo y la merienda, que bueno, en imágenes pasadas veíamos la parte del pibipollo, que bueno, aquí ya va directamente con la parte de la celebración de Día de Muertos. Pero bueno, todo esto que yo les estoy hablando y esto que estamos abordando específicamente, ustedes me van a decir que bueno, sí es algo un poco complicado porque me estoy metiendo más que, aparte de antojarles con algunas imágenes como son estas, pues va más abocado hacia la parte antropológica y esta evolución. La verdad es que es una lástima hablar de gastronomía y no hablar de ese trasfondo que tenemos ahí atrás, que tiene que ver con toda esta cultura, con todo este bagaje histórico, cultural, evolutivo de los pueblos vivos, de los pueblos originarios de México, y cómo estos han evolucionado con todos estos materiales propios y prestados de la conquista y de determinados eventos históricos para evolucionar a lo que nosotros hoy en día disfrutamos. La verdad es que a veces esas discusiones donde llegan al punto de que no, que yo soy netamente tal y desprecias a la parte aquí, la parte allá, en realidad no, en realidad nosotros somos, recordemos, el resultado de una mezcla. Somos el resultado de una mezcla y toda esta mezcla pues ha enriquecido de alguna u otra manera pues todas estas costumbres, tradiciones e incluso la comida que nosotros hoy en día disfrutamos y tanto presumimos, e incluso los que nos dedicamos al turismo, pues tanto nos encanta presumir y enseñar a la gente de fuera, ¿no? Pero miren, me van a decir que la verdad me voy a pasar con este comentario, pero yo solamente me estaba refiriendo a una de las tantas regiones gastronómicas que tenemos en Campeche. ¿A qué me refiero? Miren, como ustedes pueden ver aquí, como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos un pequeño mapa que, por cierto, no está actualizado porque hoy en día nosotros ya tenemos no 11 municipios, sino 13 municipios en el estado de Campeche. Y lo que me refería prácticamente a lo que se conoce como comida campechana, pues es la zona de la cocina de mar, que es la región 1, que es lo que nosotros encontramos aquí en amarillo, que prácticamente nos vendría a ser parte de Campeche, de hecho de la parte específica de Campeche, lo que es Champotón, Carmen, pero ustedes pueden ver que tenemos algunas otras cocinas, como por ejemplo lo que es el Camino Real, que pues tenemos en verde, como ustedes pueden apreciar que va pues lo que es Tenao, es el Chacán, Pomuch, Calquiní, el norte de Campeche, lo que viene a ser en este caso Sibanché,
que no está aquí, por cierto, porque le digo que está desactualizado. Tenemos aparte que es muy distinta a la cocina de Escárcega. Tenemos otra parte distinta que es la cocina de Ríos, que es la parte de Palizada y Candelaria. La cocina de los Chenes, que tiene que ver en la parte rosada con el municipio de Jopelchen. Y bueno, prácticamente lo que es la región Petén, que tiene su propia cocina, que es, como ustedes pueden ver, el municipio más grande, que es Calakmul. Cada una de ellas tiene una variante gastronómica muy interesante que desafortunadamente por cuestiones de tiempo no voy a poder abordar generalmente en cada una de estas especialidades o de estas cocinas, porque pues prácticamente creo que yo me llevaría todo el día. Si ahorita nada más con la parte antropológica de la región uno me llevé todo este tiempo, pues obviamente sería muchísimo más si hablamos de cada una de las regiones. Pero esto nos da una idea de qué tan rica llega a ser la comida campechana, hasta qué puntos llega a ser tan rica la comida campechana en este tanto, ¿no? Y es algo muy, muy interesante porque es muy diferente, o sea, para que se den una idea, mi novia es de Palizada, de la zona de la cocina de los Ríos, y es algo muy interesante porque, como les decía, ¿no? Ya para mí la comida prácticamente es completamente distinta, ya ni los panuchos son panuchos para mí, ¿no? Aquí los ponemos en los panuchos, le ponemos todos los ingredientes arriba, aquí los panuchos van hacia el interior específicamente. Entonces vamos a encontrar aquí una variante muy, muy larga. Y para que se den una idea qué tanto cambia, incluso llegamos a tener comida insectívora. Por ejemplo, hay ciertas regiones como en el valle de Tzna, donde se consumen larvas de abeja, que son literalmente unas bolitas blancas que saben a miel, y estas normalmente se combinan, es una cocina agridulce donde se combina ahí con la naranja agria, se cocina con tomate, cebolla, cilantro, y nos queda una comida deliciosa, que la mayoría de la gente la disfruta hasta que algunos se llegan a enterar por ahí que están comiendo larvas de abeja, ¿no? Pero bueno, yo creo que hasta aquí dejo mi participación para tampoco saturarlos tanto. Desafortunadamente les digo, no me acabaría el tiempo para poder hablarles de cada una de las regiones gastronómicas de Campeche y cada uno de los platillos representativos de la misma, ¿no? Pero bueno, maestra Katy, no me queda más que darle las gracias por esta oportunidad. La verdad, la cocina de Campeche es una cocina poco conocida, poco explotada incluso por nosotros los campechanos, pero como podemos ver es una cocina muy, muy rica. Y si bien hoy me basé en lo antropológico, tal vez algún día nos echamos otra que nos hable un poquito acerca del antojo de echarnos alguno de estos platillos que están en la presentación, ¿no? Pues muchas gracias, Dani. Una excelente presentación, una muy, muy, muy buena presentación. Ya nos antojaste, ¿verdad? Por cierto. Y bueno, aquí comprobamos lo que siempre se nos ha dicho, de que un guía debe ser un investigador permanente, y Dani es un claro ejemplo de esto. Es una muestra precisamente de cómo se relaciona la comida. No podemos desvincularlo de la historia, no podemos desvincular la gastronomía de nuestra historia, de nuestros rituales, como nos explicaba Dani, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades, Dani. Por aquí alguien preguntaba que cómo se castraban los cerdos. Aquí en la transmisión alguien te preguntaba que cómo se castraban los cerdos. No sé si tú tengas alguna explicación. Pues mire, es un proceso normal de castración, como se castra un gatito, como se castra un perrito. Es un proceso de simple y llanamente lo que hace es pones ahí, digamos, lo pones a dormir un momentito y lo que haces pues es hacer un corte para que pues no vaya un líquido seminal pasando y cuando haya un acto pues no puedan haber pues ahí, ¿no? Un resultado es algo muy sencillo, la verdad, con práctica en las poblaciones, pues ellos lo hacen rapidísimo. Yo, la verdad, nunca he castrado a ningún animal, me da no sé qué. Les soy honesto, pero mi bisabuelo y mi abuela lo hacían tan fácilmente y como en 5 minutos, que a veces me daba hasta miedo, o sea, acercarme después de, ¿no? Pero sí es un proceso muy, muy sencillo.
se hace de manera tradicional. Y bueno, en el caso de la castración, yo les hablaba de la castración más que del cerdo, de los pollos que se utilizaban para la parte del pibipollo, ¿no? Que esa es la parte donde se da la castración. Normalmente se hace unos 4 o 5 meses antes para que ese pollo pues prácticamente vaya destinado hacia esta ceremonia, ¿no? Incluso se le separa y se elige específicamente a uno de los más bonitos, más gordos, pues prácticamente para que se lleve a cabo la ceremonia. Muy bien, pues muchas gracias, Dani. Te agradecemos nuevamente tu magnífica exposición. Creo que, bueno, pues todos quedamos convidados a ir cuando podamos viajar a Campeche y que no solamente tengamos esta vivencia de comer, sino tengamos esta vivencia de tener a una persona como tú que nos explique, que nos vaya guiando y entender, pues como dices tú, que no se folclorice o teatralice lo que es algo tan importante, las ceremonias, ¿no? Todo lo que tiene que ver, pues sí, como nos dicen, nunca se va a comparar a alguien, un extranjero que aprenda a una persona que es realmente nativa, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a agradecerte nuevamente y los esperamos a las 2:30. Vamos a tener otra muestra de cocina con Ivonne y con Irma Casas, que nos van a exponer la cocina de Sonora. Nos van a seguir antojando, ¿verdad? Ahora con la rica cocina de Sonora, cada que Irma, pues digamos, publica en Face lo que está haciendo de comer, como ayer, pues nos está antojando. Y a las 4, bueno, pues ya tendríamos, digamos, el digestivo con un rico café de Coatepec, con la ruta del café de Max Barrera, otro de nuestros guías investigadores. Entonces, los esperamos a las 2:30 para esta exposición. Gracias. Buena tarde.